Ya lo sé, parece que me estoy obsesionando con el universo del Chavo del Ocho, pero es que la serie biográfica de Chespirito me hizo sentir entusiasmo nuevamente por todo este universo, no lo voy a negar, aunque he dicho que me parece un tratamiento de lavado de imagen para el creador, pero como mexicano amante de la comedia y de la televisión, no pude evitar caer de nuevo en todo esto. Volví a sumergirme en este mundo, reviví episodios clásicos, exploré entrevistas de archivo y en el camino me topé con algo que al principio despertó mi curiosidad, pero después me hizo envidiar profundamente a toda persona que no tiene idea de que esto existe. Y sí, como lo dice el título, estoy hablando de El Show de Carlos Villagrán, una producción hecha en Argentina en 1980, justo después de los primeros conflictos entre Villagrán y Chespirito, un spin-off sin permiso, sin rumbo y aparentemente sin dirección artística. Hoy vamos a hablar de este programa no por morbo, ni por querer arruinarle el día a nadie, sino porque creo que este es un caso fascinante de qué pasa cuando la falta de creatividad y el ego termina sobreponiéndose al pensamiento lógico. Y no, esto no es nada en contra de mis amigos argentinos, que seguramente piensan lo mismo que yo, que esto fue un desastre monumental. Reconstruyendo los hechos, me parece que este programa se dio antes de que Chespirito lanzara su amenaza a todas las televisoras sudamericanas, la cual era quitarle los derechos del Chavo del Ocho y de todos sus demás programas a cualquiera que contratara a Villagrán. Porque tengo entendido que en Argentina el Chavo nunca dejó de transmitirse por este tipo de cosas. Así que antes de saltar directo al episodio, vamos a aprender un poco sobre cómo nació este particular intento de llevar a Kiko a la televisión internacional. Y qué mejor que hacerlo con alguien de Argentina, que tiene una visión más local de todo este desastre. Hola a todos, acá el excelentísimo Capitán Milanés al habla. Así es, este programa fue producido en Argentina en 1980. El guión estuvo a cargo de Jorge Maestro y Sergio Weinman, dos escritores que con el tiempo serían reconocidos como los impulsores de las telenovelas juveniles en Argentina, un género que años más tarde se consolidaría con Cris Morena. Lo curioso es que este proyecto les llegó en un momento muy particular, en plena dictadura militar, y eso podría explicar al menos en parte cómo dos plumas tan respetadas terminaron involucradas en un producto tan desafortunado, pues en esos tiempos lo que pasaba por televisión tenía un estricto control para poder salir al aire. Da la impresión de que acá no actuaron tanto como guionistas creativos, sino más bien como coordinadores de algo que ya venía mal desde el planteamiento. Aunque hay que mencionar que la dupla ha tenido sus detractores a lo largo de su carrera y que no todos los consideran tan buenos escritores. El programa duró una sola temporada y fue un fracaso rotundo en audiencia. Parte del problema venía de la disputa legal que Villagrán mantenía con Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Por eso el Kiko que aparece acá no se llama Kiko, se lo menciona simplemente como el niño, y aunque su vestuario se parece mucho al icónico traje de marinero, tiene suficientes diferencias como para poder dejar en claro que no es ese personaje y evitar así una demanda. El presentador del programa fue el primer actor Eduardo Rudi, quien para 1980 ya había dejado atrás sus años de mayor fama, que ocurrieron entre los 50 y los 70. Su presencia, lejos de levantar el nivel del show, sirve más como testimonio del tipo de decisiones extrañas que definieron a esta producción desde el principio. El formato del programa seguía el clásico esquema del espectáculo de variedades, un presentador que introduce los segmentos con breves monólogos, seguidos de una mezcla algo dispareja de sketch, números musicales e invitados especiales. Todo muy típico de la televisión de la época, pero sin una identidad clara. En el episodio piloto, por ejemplo, hay un número de magia que aparece sin tener mucha conexión con el resto del contenido, como si se tratara de llenar espacios antes de volver a lo verdaderamente desconcertante, que eran, las escenas del niño. Muchas gracias, Capitán Milanesa. Y quiero retomar algo que mencionaste hace un momento, la presencia de Eduardo Rudi. Sinceramente, no conocía su trabajo antes de ver este programa. Me enteré de su existencia justamente aquí, y con todo el respeto que me merece su trayectoria, que entiendo fue importante en décadas anteriores, lo que vemos en pantalla es a un presentador completamente desentonado. Su entrega resulta anticlimática, sin chispa, casi como si estuviera atrapado en un papel que no entiende, o que directamente no quiere hacer. Ahora bien, tampoco quiero culparlo del todo. Es muy probable que estuviera interpretando un guión con el que simplemente no se podía hacer mucho, pero aún así, su participación termina siendo en el mejor de los casos aburrida. Lo único que evita que sus intervenciones sean un somnífero total es la música de fondo, el clásico jingle funky que se usaba en las comedias de la época. Pero si uno se toma un segundo para imaginar estas mismas escenas, pero sin la pista musical, el tono se transforma a uno casi lúgubre.
Yo personalmente nunca fui a ninguno de los circos que hicieron tanto Carlos Villagrán como María Antonieta de las Nieves, obvio con sus respectivos personajes, pero hablando con gente que sí los vivió, este programa me parece una especie de antecedente de lo que eventualmente harían en estos espectáculos. En ambos casos, el personaje que el público realmente quería ver, ya sea Kiko o la Chilindrina, aparecían recién al final, y solo por unos cuantos minutos. Algo muy similar ocurre acá. El programa se toma su tiempo, demasiado, antes de finalmente mostrarnos un sketch con el niño. Y para cuando esto ocurre, ya pasamos por un par de segmentos desconectados y bastante olvidables, lo que genera la sensación de que, incluso desde su estructura, el show no sabía bien cuál era el atractivo principal. Ahora, es cierto que el programa arranca con un pequeño mini sketch, casi como un cold open, en el que vemos al niño en pantalla, y ahí uno podría pensar, bueno, esto va a tratar sobre él, vamos a ver una especie de show centrado en este personaje, pero no, ese momento inicial funciona más como un gancho, una promesa que el programa no tiene intención de cumplir, porque inmediatamente después aparece el presentador, que con un monólogo apagado nos lleva a un espectáculo de magia, así, sin mucha justificación. Este corte tan abrupto rompe completamente el ritmo y genera una desconexión que hoy en día sería letal. Si este programa se emitiera en la actualidad, con los estándares de retención de audiencia que tienen las plataformas como YouTube o los servicios de streaming, no pasaría del 5%, y estoy siendo generoso. Finalmente, llegamos a un sketch protagonizado por El Niño, una especie de mini aventura en un supermercado. La escena recuerda bastante a lo que Villagrán haría después en su programa llamado A que Kiko. Y quién sabe qué trauma tenga con las tiendas de conveniencia, pero aquí está otra vez. El problema es que este segmento repite todos los errores estructurales del programa. Es lento, le falta ritmo cómico y por momentos da la sensación de que los actores no están siguiendo un guión preciso, sino más bien improvisando sobre una idea general. Para colmo, los editores no se molestaron en cortar los silencios o los tiempos muertos, lo que hace que todo el sketch se sienta más largo de lo que realmente es. Un detalle curioso es que los actores intentan mantener un acento neutro, aunque se nota que son argentinos, el uso de modismos locales es mínimo. Y creo que esto fue completamente intencional, probablemente con la esperanza de que el programa pudiera ser vendido y retransmitido en otros países de Latinoamérica, aprovechando el arrastre que tenía el Chavo, pero lamentablemente para ellos, el plan nunca despegó. Luego de este sketch, pasamos a un segmento con la presentación de una banda de rock, que se nota leguas no fue una presentación para el programa, sino más bien un video que fue grabado en algún otro lugar y que simplemente fue integrado a este para alargar la duración del mismo. Aunque siendo honestos, luego de todo lo que hemos visto hasta ahora, esta parte fue de mis favoritas. La banda se la rifa con su presentación. Y ahora nos vamos a un sketch en donde el niño acude a comer un bar o a un restaurante, no entendí muy bien, y aquí hace un desastre al estilo Mr. Bean. Este sketch confía más en ese humor físico y no tanto en los diálogos. Creo que para esta parte le dijeron a Villagrán que hiciera payasadas mientras su personaje comía. Y yo sé que el absurdismo es parte fundamental de este tipo de sketches, pero aquí me parece tan burdo que ni siquiera llega a lo divertido que sí podríamos observar en un segmento de Mr. Bean. Pero la peor parte la reservan para la recta final, pues aquí tenemos un perturbador número de el niño, interpretando una canción para su madre, la cual es interpretada por esta especie de espantapájaros. No sé si fue una decisión creativa cuestionable o si el presupuesto no les dio para contratar a una actriz que simplemente usara un vestuario de señora y se quedara ahí, mientras Villagrán cantaba la canción. Y esto me pone a pensar en que si realmente Villagrán pensaba que era bueno cantando, o si todo lo hacía 100% como un producto de comedia, porque canta horrible, pero aún así produjo varios discos. De ahí pasamos al segmento final del programa, otro sketch, esta vez con el niño respondiendo a un anuncio clasificado en busca de trabajo. Y lo que sigue es raro por decirlo menos. Resulta que el personaje es secuestrado por un científico loco que convierte a personas en hombres robot, una clara referencia al Eternauta. Bueno, tal vez lo estoy sobreanalizando, el sketch es muy flojo. Para este video podría contarles toda la trama con lujo de detalle, pero no lo voy a hacer, porque francamente es tan aburrido que no vale la pena. A grandes rasgos,
El niño, o Kiko, o como prefieran llamarle, termina salvando el día, solo para descubrir al final que todo era un sueño, y con ese recurso ya gastado, termina el programa, sin clímax, sin remate y sin muchas ganas de ver otro episodio. Aunque algo interesante que podemos rescatar de esta última parte es un chiste que hace clara referencia a la enorme rivalidad que en ese momento ya tenía con Chespirito, pues de manera nada sutil se burla del Chapulín Colorado cuando la otra chica que está secuestrada con él le menciona que hay alguien que los puede salvar. ¡Ah! No me vayas a decir que el que te puede salvar es un bicho colorado que anda por ahí, porque me retiro inmediatamente, ¿eh? Algo que no mencioné antes es que el programa también incluye unos mini sketches que funcionan como transiciones, probablemente pensados para ir o volver de cortes comerciales, y siendo sincero, me parece de lo más rescatable de toda la producción. No es que sean particularmente ingeniosos ni grandes ejemplos de humor visual, pero al tener tan poco tiempo, se ven obligados a ir directo al punto. El remate llega rápido, no hay espacio para que se vuelvan lentos o pesados. Y en contraste con los sketches largos, que tienden a alargarse sin rumbo, estos pequeños interludios al menos cumplen con lo mínimo: entretener un poco sin agotar al espectador. Algo que también me llamó la atención y me sacó una sonrisa genuina es como en estos mini sketches ya empezaban a usar un recurso que con el tiempo se volvería casi obligatorio en la televisión: los efectos especiales y las pantallas verdes. Claro, acá estamos en una versión muy rudimentaria y casi artesanal. Asumo que en ese momento la tecnología estaba en pañales, y se nota, pero hay que reconocerle algo al equipo de efectos especiales: le pusieron ganas. El resultado no es precisamente pulido ni convincente, pero al menos transmite cierta intención de experimentar, de hacer algo un poco distinto dentro de un programa que en general no se caracteriza por asumir riesgos creativos. Y ese esfuerzo, aunque no siempre funcione, de verdad se agradece. Aunque también podría adjudicar esta falta de creatividad a las limitaciones del presupuesto, que aunque no encontré información precisa, podemos asumir que no es el más grande, probablemente porque la mayoría del dinero se iba en pagarle el sueldo a Villagrán. Menciono esto porque en más de una ocasión, el remate de algún chiste ocurre fuera de cámara, con un efecto de sonido, y los personajes reaccionando a lo que aparentemente fue un momento físico impactante, lo que me da a entender que eran o muy flojos para coreografiar la secuencia, o que simplemente estaban tan ajustados de presupuesto que no podían darse el lujo de agregarle mucho a los sketches. Se supone que este programa tuvo toda una temporada completa, pero investigando en internet no pude encontrar más que el piloto, que fue subido al canal de la televisora que lo produjo, Televisión Argentina Color, como parte del acervo histórico de la misma. Pero me gustaría que la gente de Argentina que vivió en dicha época me cuente si es que alguna vez llegaron a ver algún otro episodio aparte del piloto, porque en internet parece que nadie lo recuerda. Incluso llegué a leer el rumor de que el primer episodio fue un fracaso tal que los demás nunca salieron al aire, aunque no lo he podido confirmar. La verdad, tengo que decir que no conocía yo este programa. Nunca lo vi al aire y recién me enteré de su existencia ahora investigando para esta colaboración. Y sí, la verdad que el contenido es flojo, el ritmo es raro y hay decisiones que uno no puede entender. Pero sinceramente no puedo juzgar a Carlos Villagrán, no me sale. Me pasa lo mismo con Chespirito, con Florinda Mesa. Son personas que me cuesta muchísimo criticar porque para mí es como hablar mal de Messi o de Maradona, gente que me acompañó desde siempre. Villagrán es uno de esos tipos que apenas lo veo me transforma en un nene de 10 años, y no importa si me sé todos los chistes de memoria, me sigo riendo igual. En momentos feos de mi vida, cuando la cabeza te juega en contra o la angustia aprieta, uno busca refugios, y uno de los míos siempre fue el Chavo del Ocho. Esa risa honesta, ese mundo tierno, torpe, inocente, me transporta a un mejor lugar, qué sé yo, y Villagrán es parte fundamental de eso. Por eso lamento que este programa argentino no haya salido bien, porque no puedo negar que lo que se ve en pantalla no funciona, pero al mismo tiempo entiendo que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Estaba limitado por el uso del personaje y venía de conflictos legales, pero bueno, aún así se animó a seguir adelante. Y eso también en parte es lo que admiro, que a pesar del fracaso, a pesar de todo, Carlos Villagrán sigue despertando en mí, y estoy seguro que muchísima gente también, el mismo amor de siempre. Porque sí, la verdad, esto fue un mal producto, no hay dudas de eso, pero Maradona y Messi también tuvieron malos partidos, y eso no cambia todo lo demás. Y bueno, ahora me despido, gracias por invitarme a esta charla, un abrazo enorme de parte del excelentísimo capitán Milanesa. Un abrazo de vuelta, capitán.
Y tienes toda la razón, pues como creador de contenido en internet, un nivel mucho, pero mucho menos comprometido que el que tenía Villagrán en televisión, puedo de alguna manera empatizar con el deseo que tenía de salir adelante, de crear algo entretenido para el público. Y aunque parece que mi crítica fue muy destructiva, tengo que reconocerle eso. Creo que la parte que más me duele de este programa es saber que Villagrán tenía talento para hacer algo más. El mismo Chespirito contó en una entrevista que cuando se fue, le dijo que no hiciera Kiko, pero no solo por el tema de los derechos, sino porque él sabía que tenía potencial para triunfar de otras maneras, algo que quedó demostrado con su participación en otros sketches, como los del Chapulín Colorado. Pero quién sabe si fue el ego, una mala decisión creativa o una equivocada intuición de que este personaje sería su rol definitivo, aunque bueno, sí lo fue, pero no como él quería, lo que terminó orillándolo a encasillarse en este papel y nunca salir de ahí. Pero en fin, con esto terminamos el video de hoy. De nuevo, quiero agradecerle y mandarle un fuerte abrazo hasta Argentina al excelentísimo Capitán Milanesa. Recuerden visitar su canal y seguirlo en todas sus redes sociales. Todos se los dejo en la descripción. Y no olviden comentar su opinión tanto del programa como del video. Quiero saber qué piensan. Y sin más que decir por el momento, de mi parte es todo. Por ahora yo me voy y los veo en el siguiente.